nunca se suponía que fueran descubiertos. Sellados bajo mansiones, enterrados bajo tierras de cultivo, ocultos detrás de paredes lo suficientemente gruesas como para resistir un ataque militar. Las bóvedas secretas de Pablo Escobar fueron diseñadas para sobrevivirlo, y durante décadas la mayoría lo hizo. Pero aquí está lo que los rumores jamás te contaron. Algunas de esas bóvedas finalmente han sido abiertas, y lo que los investigadores encontraron adentro no era solo dinero, era un plano, un registro de cómo un solo hombre construyó el imperio criminal más devastador que el mundo moderno haya visto jamás, y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerlo. Esta es la historia del imperio oculto de Escobar. Y comienza mucho antes de que el primer dólar fuera enterrado, un imperio construido desde cero. Pablo Escobar no heredó el poder, lo fabricó desde las calles de Medellín mediante una combinación de ambición desbordante, violencia calculada y un instinto para aprovechar las oportunidades que la mayoría de las personas nunca llega a desarrollar y casi nadie se atreve a ejecutar. Sus primeros delitos eran casi banales en su sencillez. De adolescente, a finales de la década de los 60, robaba lápidas de cementerios por toda Antioquia, las limpiaba con chorro de arena para borrar las inscripciones y las revendía a familias que no tenían la menor idea de dónde provenían esas piedras. Era una operación pequeña, irrespetuosa, calculadora y completamente desprovista de remordimiento. Quienes lo conocieron en aquella época describieron después a un joven que no mostraba ninguna conexión emocional con el daño que causaba, un muchacho que ya se había desvinculado de las consecuencias de sus propios actos. A partir de ahí, los delitos se intensificaron con un patrón que investigadores y criminólogos estudiarían en profundidad años más tarde. Al robo de lápidas le siguió el robo de automóviles. A los robos le siguió la extorsión. A la extorsión le siguió el secuestro. Para el año 1971, el grupo de Escobar había secuestrado y ejecutado al empresario medellinense Diego Echavarría, embolsándose un rescate de $50,000 antes de deshacerse de la víctima sin más. El asesinato no fue solo un crimen, fue una señal que llegó a cada rincón del hampa colombiana. Este era un hombre que no negociaba de buena fe, cobraba y luego eliminaba. Lo que transformó a Escobar de un peligroso delincuente callejero en algo cualitativamente diferente fue la cocaína. No la droga en sí, sino la escala que él supo reconocer en ella, en un momento en que prácticamente nadie más lo hacía. Para el año 1976, las rutas comerciales todavía se estaban consolidando. Las redes de distribución eran frágiles y estaban desorganizadas. El apetito estadounidense por la cocaína se disparaba y la infraestructura para satisfacerlo apenas existía. Escobar vio todo esto con una claridad asombrosa. Ese año fue arrestado transportando 39 kilogramos ocultos dentro de la llanta de un vehículo cerca de Medellín. Aquel arresto debería haber acabado con su carrera. En cambio, se convirtió en una lección. Sobornó para salir de la detención. Los agentes que lo habían arrestado fueron asesinados poco después. Y desde ese momento, Escobar actuó según una filosofía que repetiría el resto de su vida. Plata o plomo, el soborno o la bala. No existía una tercera opción. Lo que hacía tan efectivo este credo no era únicamente la amenaza que lo respaldaba, era la consistencia con la que lo aplicaba. Jueces, políticos, comandantes de policía, oficiales militares, nadie quedaba exento. La antropóloga Mary Roldán, que ha escrito ampliamente sobre la historia social de Antioquia, describió después la corrupción política de Escobar como sistémica y no meramente oportunista. No se limitaba a comprar favores individuales.
Estaba adquiriendo lealtad institucional, convirtiendo la maquinaria del Estado colombiano en un aparato de protección para su propia operación. En abril de 1978, Escobar asistió a una reunión en una finca rural a las afueras de Medellín junto a otros narcotraficantes de nivel medio. Ese encuentro es considerado hoy por los historiadores del orden público colombiano como el nacimiento formal del Cartel de Medellín. En cuestión de meses, la operación conjunta introducía aproximadamente 19.000 kilogramos de cocaína en los Estados Unidos cada año. En pocos años más, esa cifra sería casi imposible de comprender. El peso del dinero sin límites. Existe una cifra que se repite cada vez que se habla de la riqueza de Escobar, y vale la pena detenerse en ella, porque la primera vez que la escuchas no termina de registrarse del todo. En el apogeo de su operación, el cartel de Medellín generaba aproximadamente 420 millones de dólares a la semana. No al año, a la semana. Su fortuna personal, estimada por diversas agencias de inteligencia colombianas y estadounidenses, oscilaba entre 30.000 millones y 60.000 millones de dólares, lo que equivale a alrededor de 80.000 millones de dólares en la moneda de hoy. En 1987, la revista Forbes lo incluyó en su lista de multimillonarios, calculando su fortuna en 3.000 millones de dólares, una cifra que casi con certeza subestimaba lo que realmente controlaba. Permaneció en esa lista durante 7 años consecutivos. El cartel era responsable de abastecer aproximadamente el 80% de la cocaína mundial en su momento de mayor auge. Más de 15 toneladas ingresaban a los Estados Unidos cada día, moviéndose a través de una red logística que empleaba flotas de aeronaves, barcos de carga y, eventualmente, narcosubmarinos construidos especialmente para ese fin, embarcaciones fabricadas en talleres en plena selva, capaces de cruzar el Atlántico con cargamentos de múltiples toneladas. El análisis realizado por la DEA sobre la infraestructura de transporte de Escobar concluyó posteriormente que rivalizaba en complejidad operativa con una empresa internacional de carga de tamaño mediano. Y él construyó en consecuencia. Su finca, la Hacienda Nápoles, se extendía por 7.000 acres en Antioquia. Contaba con una mansión colonial en el centro, rodeada de lagos artificiales, una pista de aterrizaje privada, una plaza de toros y un zoológico personal poblado con jirafas, elefantes e hipopótamos importados desde África. Los hipopótamos, de manera célebre, no pudieron ser retirados tras la muerte de Escobar y establecieron una población salvaje en la cuenca del río Magdalena, en Colombia, que persiste hasta hoy. Una consecuencia ecológica que los biólogos de fauna silvestre aún intentan controlar. En Medellín construyó el edificio Mónaco de 8 pisos para su familia, equipándolo con piscinas, una cancha de tenis, sistemas de seguridad reforzados y una habitación de pánico construida a propósito. En el Caribe mantenía una villa fortificada en Isla Grande, dotada de helipuerto, ventanas resistentes a las balas e instalaciones privadas de atraque. Su colección de automóviles despertó especial atención entre los investigadores tras su muerte. Entre los vehículos catalogados se encontraban un Porsche 911 Carrera RSR que había sido pilotado por el campeón mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, una Harley Davidson, que en su momento perteneció a Frank Sinatra, y la moto acuática que apareció en la película de James Bond de 1977, La espía que me amó. Muchos de estos vehículos fueron destruidos posteriormente en atentados con coche bomba o incautados por las autoridades. Sus carcasas carbonizadas quedaron expuestas en la Hacienda Nápoles como sombríos monumentos a su exceso. Pero el detalle más revelador sobre la riqueza de Escobar no era ninguna posesión en particular.
era lo que ocurría con el dinero que no podía gastar. Su hermano Roberto, quien se desempeñó como contador jefe del cartel, declaró posteriormente que la organización gastaba aproximadamente $2.500 al mes únicamente en bandas elásticas, usadas exclusivamente para amarrar los fajos de billetes que llegaban sin cesar. Estimó que cerca del 10% de todo el dinero almacenado, más de $2.000 millones anuales, se perdía por ratas, moho, inundaciones y deterioro físico en los almacenes y bóvedas subterráneas donde era escondido. En un incidente documentado, durante un período en que se encontraba escondido, Escobar quemó aproximadamente $2 millones en billetes a lo largo de una sola noche para mantener a su hija abrigada del frío. El detalle no está exagerado. Aparece en múltiples relatos independientes y fue confirmado por miembros de su familia después de su muerte. El dinero se había convertido, en el sentido más literal de la palabra, en algo desechable. El problema práctico al que se enfrentaba Escobar era uno que ninguna institución financiera podía resolver. El efectivo que llegaba a través de su operación era demasiado voluminoso para lavarse a la velocidad a la que se estaba generando. Los bancos no podían absorberlo. Los negocios no podían procesarlo, y mantenerlo de forma visible y accesible lo convertía en un blanco para rivales, autoridades y la red de informantes que lo rodeaba. Su solución fue arquitectónica. A lo largo de Antioquia y más allá, Escobar invirtió en el ocultamiento a una escala que las fuerzas del orden tardarían décadas en intentar cartografiar. Las casas de seguridad del cartel fueron transformadas en bóvedas fortificadas, con sus paredes vaciadas y repletas de billetes de suelo a techo. Las granjas de toda la región ocultaban barriles sellados enterrados a varios metros bajo tierra, muchos repletos de fajos envueltos de dólares estadounidenses que permanecerían intactos durante años. Las propiedades eran deliberadamente anodinas vistas desde fuera. Los vecinos con frecuencia no tenían la menor idea de lo que yacía bajo sus pies. Las propias bóvedas reflejaban la paranoia de Escobar. Puertas de acero, paredes de concreto de un grosor excepcional, cámaras revestidas con láminas de plomo para burlar los primeros sistemas de radar de penetración terrestre, puntos de acceso camuflados como cuartos de almacenamiento o espacios de servicio. Se emplearon múltiples equipos de construcción independientes, cada uno trabajando en secciones separadas, de modo que ningún contratista llegara a tener jamás una comprensión completa de lo que había sido edificado. Lo que hacía al sistema particularmente difícil de penetrar no era únicamente la ingeniería física, era la arquitectura humana que lo rodeaba. Escobar no confiaba casi en nadie con información completa. Sus contadores conocían los flujos financieros, pero no las ubicaciones físicas. Sus cuadrillas de construcción levantaban las cámaras sin saber qué las llenaría. Solo un círculo íntimo de menos de una docena de personas, en su mayoría familiares, tuvo alguna vez una imagen completa de dónde estaba realmente el dinero. Roberto Escobar describió posteriormente un sistema de libros contables codificados, separados de cualquier documentación formalmente rastreable, en el que las ubicaciones de las bóvedas estaban registradas en una notación privada que únicamente Pablo comprendía a cabalidad. Cuando Escobar murió en diciembre de 1993, muchos de esos códigos se fueron con él a la tumba. Los rumores que rodeaban sus propiedades alimentaron una mitología que sobrevivió al propio hombre. Túneles subterráneos que conectaban haciendas, cámaras de tortura construidas bajo casas de seguridad, pasajes de escape ocultos detrás de paredes falsas. Algunos de estos relatos provenían de fuentes policiales con credibilidad documentada. Otros surgieron de la cultura más amplia del miedo que Escobar cultivó de manera deliberada. Un paisaje donde los rumores cumplían la misma función que una puerta con cerrojo. En Miami,
La mansión rosada que adquirió en North Bay Road, en Miami Beach, se convirtió en una de las propiedades más escrutadas en la historia de la ciudad tras ser incautada por las autoridades estadounidenses a mediados de la década de los 80. Los investigadores estaban convencidos de que sus paredes ocultaban cajas fuertes secretas. En 2016, cuando los nuevos propietarios Christian Burl y Jennifer Bailey demolieron la propiedad, los trabajadores de construcción descubrieron exactamente eso: pesadas cajas fuertes de concreto empotradas en los cimientos. Una de ellas desapareció antes de que los equipos forenses pudieran examinarla, lo que desencadenó una investigación que nunca se resolvió de manera concluyente. Una segunda fue trasladada bajo escolta armada a un banco de Florida. Un cilindro metálico sellado encontrado bajo la estufa de la cocina resultó estar vacío, aunque los investigadores nunca descartaron que su contenido hubiera sido retirado mucho antes de que la estructura fuera demolida. La caída de Escobar no comenzó con un único momento decisivo. Se fue acumulando de la manera en que la presión se acumula de forma invisible, hasta que de golpe explota. Para finales de la década de los 80, había asesinado al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, había abatido al candidato presidencial Luis Carlos Galán en un mitin en agosto de 1989, y había ordenado el bombardeo del vuelo 203 de Avianca en un fallido intento de matar al sucesor de Galán, César Gaviria. El avión se estrelló con 107 personas a bordo, incluidos 2 ciudadanos estadounidenses. Sus muertes cruzaron un umbral que llevó a Washington a involucrarse directamente en el conflicto. En 1989, el presidente George H. W. Bush autorizó la Operación Heavy Shadow, una iniciativa encubierta estadounidense destinada a ayudar a Colombia a desmantelar el cartel de Medellín. Como parte de la operación, el ejército desplegó a Centra Spike, una unidad élite de inteligencia de señales especializada en interceptar comunicaciones y triangular las posiciones de objetivos de alto valor. La unidad había sido utilizada previamente para rastrear capos del narcotráfico en Perú y Bolivia, pero su despliegue en Colombia marcó una escalada significativa del involucramiento estadounidense que permaneció clasificado durante años. Centra Spike comenzó a interceptar las llamadas de Escobar casi de inmediato, construyendo un perfil acústico completo que permitió a los analistas reconocer su voz, sus patrones de comunicación y los ritmos de comportamiento que con el tiempo terminarían revelando su ubicación. Para cuando Escobar negoció su polémica rendición en 1991, los estadounidenses ya llevaban casi 2 años escuchándolo. La rendición en sí misma fue un movimiento calculado. Escobar llegó a un acuerdo con el gobierno colombiano según el cual cumpliría un máximo de 5 años a cambio de no ser extraditado a los Estados Unidos. En lugar de ingresar a una instalación controlada por el Estado, se le permitió construir su propia prisión, la Catedral, en la cima de una montaña con vistas a Medellín. Él mismo eligió a sus guardias, reclutados entre hombres que le eran personalmente leales. El recinto estaba equipado con una cancha de fútbol, un bar, un jacuzzi, una cascada, instalaciones privadas para comer y, según testimonios de funcionarios de inteligencia tanto colombianos como estadounidenses, un telescopio apuntado hacia la ciudad de abajo. La catedral era menos una prisión que un centro de mando con una valla teatral a su alrededor. Desde adentro, Escobar continuó dirigiendo las operaciones del cartel. En julio de 1992, cuando el gobierno colombiano finalmente intentó trasladarlo a una instalación legítima tras conocerse que había ordenado la tortura y ejecución de 4 asociados dentro del recinto, él ya no estaba. Había escapado a través de una sección de muro que había sido construida deliberadamente con concreto debilitado a propósito. Para cuando las tropas ingresaron al edificio,
Escobar había desaparecido entre la niebla de los Andes junto con 9 de sus hombres. La fuga humilló al gobierno colombiano y acabó con la poca paciencia que los Estados Unidos habían mantenido respecto a las soluciones diplomáticas. El embajador estadounidense Morris Busby, un exoficial de la Marina y especialista en contraterrorismo, convocó una reunión de estrategia de emergencia dentro de la cámara acorazada revestida de acero de la embajada, junto al jefe de la DEA, Joe Toaft, el jefe de la estación de la CIA, Bill Wagner, y el mayor Steve Jacobe de Centra Spike. La conclusión fue unánime. La cacería no terminaría en un arresto. La trampa se cerraba. El coronel Hugo Martínez llevaba persiguiendo a Escobar desde finales de los años 80. Había sobrevivido a intentos de asesinato, descubierto bombas colocadas bajo la casa de su familia y recibido personalmente una oferta de soborno de $6 millones a través de un conocido en común, un soborno que rechazó sin negociación alguna. Para cuando regresó de un período de reasignación temporal en Madrid a finales de 1992, estaba reconstruido y completamente enfocado. Reorganizó el bloque de búsqueda hasta convertirlo en una fuerza de 600 hombres. Soldados y policías se entrenaron juntos, formando una unidad de ataque con un único propósito. El apoyo estadounidense transformó la operación de Martínez. Centra Spike proporcionó inteligencia de señales en tiempo real que las unidades colombianas jamás habían tenido antes. Operadores del Delta Force llegaron a Bogotá bajo cobertura civil en julio de 1992, apenas 2 días después de la fuga de Escobar de la Catedral. Su papel operativo fue cuidadosamente diseñado para no violar la ley colombiana que prohibía tropas de combate extranjeras en suelo nacional, actuando técnicamente como asesores y entrenadores, mientras proporcionaban inteligencia que impulsaba directamente las operaciones de los allanamientos. La persecución desmanteló sistemáticamente la red de apoyo de Escobar. Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, surgieron como una fuerza extrajudicial compuesta por antiguos aliados convertidos en enemigos. Entre sus miembros se encontraban las viudas de Fernando Galeano y William Moncada, 2 socios del cartel a quienes Escobar había ejecutado en 1992 tras una disputa por dinero. Junto a ellos estaba Diego Murillo, conocido como Don Berna, un ex lugarteniente de Escobar que había visto cómo el hombre devoraba su propia red y había elegido la supervivencia por encima de la lealtad. Los Pepes bombardearon las propiedades de Escobar, mataron a sus asociados y enviaron mensajes inequívocos dejando cadáveres en espacios públicos. Aunque los funcionarios estadounidenses condenaron públicamente sus métodos, el agente de la DEA, Javier Peña, reconoció posteriormente en entrevistas que la campaña del grupo fue posiblemente la presión más efectiva ejercida contra Escobar durante toda la cacería. Destruyeron su infraestructura más rápido de lo que podía reconstruirse y le arrebataron esa sensación de invulnerabilidad que siempre había sido la base de su dominio psicológico. Dolores Ahumada Mona, esposa del hombre asesinado por Escobar, fue trasladada a Washington bajo protección de la DEA y registrada como informante AE 92053. Su inteligencia sobre las finanzas, propiedades y círculo íntimo de Escobar fue considerada, según los analistas de la DEA, como una de las fuentes de inteligencia humana más valiosas desde el punto de vista operativo que la agencia recibió durante toda la operación. Su hermano menor, estudiante del MIT sin ningún vínculo con el cartel, fue secuestrado y asesinado como represalia por su colaboración. Tras aquello, su determinación de ver a Escobar destruido era, en palabras de un funcionario que trabajó con ella, total y absoluta. Desde una prisión federal de los Estados Unidos, Carlos Leer, otrora glamuroso socio de Escobar en la Operación de las Bahamas,
redactó una carta detallada dirigida a la DEA en la que describía los movimientos actuales de Escobar, su dependencia de casas de seguridad en rotación constante, su costumbre de comunicarse a través de redes de telefonía móvil en ráfagas breves e irregulares, y una realidad física que los operativos de inteligencia encontraron de gran utilidad. Escobar tenía un sobrepeso considerable, estaba en pésima forma física y era incapaz de desplazarse con rapidez a cualquier distancia. Las paredes se cerraban, las horas finales se acercaban. Para diciembre de 1993, Escobar llevaba más de 16 meses como fugitivo. Se desplazaba entre casas alquiladas en los barrios residenciales de Medellín, apoyándose en un círculo cada vez más reducido de contactos de confianza, consciente de que la inteligencia que lo rodeaba era completamente distinta a cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. El 2 de diciembre, un día después de cumplir 44 años, realizó la llamada que lo condenó. Telefoneó a su hijo Juan Pablo para mantener una larga conversación, permaneciendo en línea mucho más tiempo del que la seguridad operativa debería haber permitido. La llamada fue interceptada por Centra Spike. En cuestión de horas, la triangulación había reducido su ubicación a una calle residencial en el barrio Los Soibos, un distrito de clase media tan corriente, tan cercano al corazón de la ciudad que él había controlado alguna vez, que la sencillez de su escondite casi resultaba increíble. Los hombres de Martínez se aproximaron a la dirección antes del amanecer. Dentro de una modesta casa adosada de 2 plantas, Escobar y su conductor, Álvaro de Jesús Aguadelló, conocido como El Limón, los esperaban. Un agente de policía divisó a un hombre de cabello largo y barba en una ventana del piso superior. La figura era más corpulenta que cualquier fotografía reciente, pero los cazadores llevaban años escuchando su voz. Se sabe que el asalto duró menos de 3 minutos. El Limón se lanzó hacia una ventana, cayó sobre un techo inferior y fue abatido mientras intentaba huir. Escobar lo siguió segundos después, armado con 2 pistolas. Una de ellas, la Sig Sauer, la misma que había entregado ceremonialmente en la catedral 2 años atrás. Cruzó los tejados respondiendo al fuego hasta que 3 impactos lo alcanzaron. Uno en la pierna, uno en la espalda y uno atravesando el oído derecho. Lo encontraron minutos después, inmóvil sobre las tejas. La cuestión de quién disparó el tiro fatal nunca quedó resuelta de manera concluyente. El oficial del bloque de búsqueda, Hugo Aguilar, reclamó la autoría. Don Berna insistió en que fue su hermano. Los teóricos de la conspiración estadounidenses argumentaron que un operativo norteamericano había apretado el gatillo, afirmación que los veteranos de Centra Spike han negado de forma sistemática, aunque reconocen que no pueden dar cuenta de cada individuo presente en las inmediaciones durante los minutos finales del asalto. El agente de la DEA, Steve Murphy, quien llegó al lugar y tomó las primeras fotografías oficiales, documentó una escena ya contaminada por la multitud de agentes, periodistas y curiosos que habían invadido la propiedad antes de que pudiera establecerse cualquier protocolo forense. Un reexamen forense realizado en 2020 mediante reconstrucciones con gelatina balística y un análisis actualizado de las heridas respaldó una teoría planteada originalmente por el periodista Mark Bowden, autor de Killing Pablo, el relato definitivo sobre la cacería. El disparo fatal en la cabeza, efectuado con una pistola de 9 milímetros a corta distancia, presentaba características de herida incompatibles con un disparo efectuado desde lejos. Es posible que el cañón haya sido presionado directamente contra su cráneo. Si ese cañón fue sostenido por un oficial colombiano, un operativo de los Pepes o por el propio Escobar, nunca ha sido determinado de manera oficial. El informe del forense negó formalmente el suicidio.
La inusual decisión de publicar esa negativa en forma de comunicado de prensa, sin que nadie lo hubiera solicitado y antes de que la pregunta se hubiera planteado públicamente, llamó la atención de varios patólogos forenses de la época como exactamente el tipo de aclaración que genera más dudas de las que resuelve, que permanece bajo tierra. Tras la muerte de Escobar, Colombia intentó rastrear los miles de millones que habían circulado a través del cartel durante sus años de mayor actividad. Los resultados fueron decepcionantes. Las autoridades colombianas han recuperado oficialmente cerca de 75 millones de dólares en bienes vinculados a Escobar, una cifra que los investigadores creen ampliamente que representa menos del 10% de lo que realmente fue escondido. En 1989, fotografías publicadas por periódicos colombianos documentaron 4 millones de dólares hallados en barriles enterrados en Antioquía. En 1990, 25 millones de dólares fueron recuperados junto a lingotes de oro en una bodega del cartel. En 2009, 10 millones de dólares fueron encontrados durante trabajos de renovación en la hacienda Nápoles, cuando unos obreros rompieron el piso de concreto y descubrieron una cámara sellada que había permanecido intacta durante casi 2 décadas. En 2020, el sobrino de Escobar, Nicolás Escobar Ano, afirmó haber recuperado 18 millones de dólares de una casa en Medellín, guiado, según él, por una visión. Describió fajos de billetes envueltos en plástico junto a un bolígrafo de oro, una máquina de escribir manual y un teléfono satelital. La mayor parte del dinero había sido destruida por la humedad y el crecimiento de hongos. Reconoció que ese hallazgo no era el primero que había realizado y se negó a revelar dónde habían sido los demás. En 2017, la serie documental Finding Escobar's Millions del canal Discovery llevó a los exoperativos de la CIA Doug Lowe y Ben Smith a Colombia con radares de penetración de suelo, drones y equipos de detección de metales. Su investigación documentó con detalle la sofisticación de la metodología de ocultamiento de Escobar. Cajas fuertes con revestimiento de plomo, falsos suelos, cámaras abovedadas diseñadas para ser invisibles a la tecnología de escaneo estándar de aquella época. Descubrieron una caja fuerte que resultó estar vacía. Nunca encontraron los miles de millones. En Antioquía, un campesino desenterró tambores sellados con billetes estadounidenses tan bien conservados que los investigadores describieron los billetes como si acabaran de ser impresos. La cuestión legal sobre a quién pertenecía el hallazgo, si al campesino, al Estado colombiano o a las víctimas de la violencia del cartel, nunca fue resuelta del todo, e inició un debate sobre las políticas de recuperación que continúa en forma modificada hasta hoy. La conclusión más inquietante a la que han llegado los investigadores, analistas y contadores forenses que llevan décadas intentando rastrear la fortuna oculta de Escobar es una muy simple. La mayor parte probablemente sigue ahí fuera, enterrada en campos, sellada detrás de muros de concreto en propiedades que han cambiado de manos múltiples veces, guardada en bóvedas bajo terrenos que nadie ha pensado aún en examinar. Las ratas y el moho siguen trabajando en algunos casos, igual que el dinero, lo que las bóvedas contenían realmente. Cuando las autoridades colombianas allanaron la hacienda Nápoles y la red de casas de seguridad conectadas a ella a principios de los años 90, encontraron lo que todos esperaban: fajos de billetes, recipientes sellados, la evidencia física de un imperio basado en efectivo que funcionaba a escala industrial. Lo que no esperaban, o quizás aquello para lo que no estaban del todo preparados, era la documentación. Ocultos en recipientes impermeables repartidos por las bóvedas había libros de contabilidad, registros manuscritos y meticulosos con itinerarios de envíos, listas de pagos y transacciones financieras que se extendían desde Colombia hasta Miami y Madrid.
Listas de sobornos organizadas por destinatario, monto y fecha. Los nombres de políticos, jueces, comandantes de policía y oficiales militares que habían estado en la nómina del cartel, clasificados no por categoría moral, sino por utilidad operativa, del mismo modo en que una empresa organizaría a sus proveedores. Para los fiscales tanto de Colombia como de Estados Unidos, esos registros eran extraordinarios. Los documentos del propio Escobar confirmaron lo que los investigadores habían sospechado durante años, pero que les resultaba difícil demostrar legalmente, que la corrupción que permitía operar al cartel no era algo secundario a su estructura, era la estructura misma. Antiguos socios y residentes de propiedades vinculadas a Escobar también describieron habitaciones que jamás aparecían en ninguna documentación oficial. Espacios insonorizados equipados con sistemas de desagüe y ganchos metálicos que no cumplían ninguna función arquitectónica lógica. Una construcción legítima nunca los habría necesitado. Los investigadores nunca confirmaron formalmente la existencia de cámaras de interrogatorio o salas de tortura dentro de las redes de bóvedas, pero las descripciones físicas recopiladas a lo largo de muchos años, provenientes de múltiples fuentes independientes, resultaron suficientemente coherentes como para que los historiadores de las fuerzas del orden colombianas las consideraran creíbles. Escobar construyó sus bóvedas para proteger su fortuna. Lo que en realidad preservaron fue la evidencia del precio que esa fortuna había tenido. Pablo Escobar fue abatido a tiros en una azotea de Medellín el 2 de diciembre de 1993. Colombia celebró en las calles. Estados Unidos se felicitó a sí mismo por la efectividad de su operación encubierta. Y por un instante, el peso del terror que había aplastado a todo un país durante casi 2 décadas pareció aligerarse. Pero no desapareció. El colapso del cartel de Medellín dejó un vacío que fue llenado casi de inmediato por el cartel de Cali, ya organizado, ya en funcionamiento y listo para actuar. La capacidad exportadora de cocaína de Colombia apenas se vio afectada. La violencia que había sido el instrumento de Escobar pasó a ser el instrumento de quienes llegaron después. Lo que terminó en aquella azotea no fue la guerra contra las drogas. Lo que terminó fue el dominio extraordinario que un solo hombre ejercía sobre ella. Un hombre que había comenzado robando lápidas y que en menos de 20 años había levantado un imperio tan descomunal que una parte significativa de su riqueza nunca ha sido encontrada. Algunas de esas bóvedas han sido abiertas, la mayoría todavía no.